Muchas gracias, Pedro, primero por invitarme a pasar esta tarde con vosotros. El jueves también tendremos otra sesión similar. Depende de a ver cómo va esto y a lo mejor hago algunos cambios. Creo que ya sabéis que Pedro y yo nos conocimos hace unos meses durante la Semana Europea de la Robótica, en octubre, noviembre, ¿no?, del año pasado. Y bueno, y desde entonces he seguido por redes pues todo vuestro trabajo, ¿vale? Y aquí lo primero, fan máxima, chicos, a tope. Al igual que él, yo también creo que es importante que las maestras y los maestros tengan cada vez más conocimiento tanto de tecnología en general como de robótica, en vuestro caso, ¿no?, en el caso de esta asignatura, ya que vivimos en una sociedad totalmente, altamente informatizada, ¿no?, y en la que cada día nos rodean más y más máquinas, ya sean robots o de cualquier otra. Y además creo que la responsabilidad no debería ser solo vuestra desde las aulas. Yo creo que esto de la tecnología y de introducirle a los niños en este mundo debería de ser un trabajo en equipo que hiciéramos tanto desde las aulas como desde las casas, las familias, ¿vale? Entonces, porque si lo dejamos solo a vosotros, esto es una brutalidad, ¿no? El trabajo que hay que hacer para realmente cambiar cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Creo que es parte de nuestra responsabilidad, como digo, tanto como madres, yo soy madre de un niño de 4 años, como padres, como profesores, profesoras, educadores, cuidadores, introducir a nuestras niñas y niños en el mundo de la tecnología, contarles un poco pues de qué va todo esto, ¿no?, que está en todas partes mientras crecen, y hacerlo además de una manera accesible y divertida. Creo que es incluso más importante, ¿no?, para contrarrestar a veces la narrativa tan negativa. Yo no sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo, pero muchas veces hay como una narrativa muy negativa desde los medios y sobre la tecnología y sobre el uso que hacemos de ella. Y ya no solo por parte de los niños, sino por parte de todos nosotros. Y tal y como están creciendo en un mundo impulsado por la tecnología cada vez más, saber de ordenadores es un superpoder. Y es importante que busquemos formas de comunicárselo, tanto a niños como a niñas, ¿no?, en las aulas y en las familias, como digo. Saber cómo funcionan los ordenadores y entender la tecnología que nos rodea les ayudará a soñar y a crear su propio mundo de cualquier forma que elijan. Y no quiero decir que todos ellos tengan que llegar a ser programadores, ¿vale? Pero todos ellos utilizarán la tecnología de un modo u otro cuando crezcan, aunque sea para crear su página web o quién sabe, ¿no?, dentro de 20 años lo que eso va a significar. Y, y añadir que cuanto antes empecemos, pues mejor. Y bueno, y aquí es primaria, con Carlos a lo mejor es infantil, que todavía es como más temprano, así que nunca es lo suficientemente temprano, creo yo. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos entre todos, madres, padres, educadores, cómo podemos introducirles en la escuela y desde casa al mundo de la tecnología de una manera atractiva y divertida, que lo vean como algo lleno de oportunidades y con muchas aventuras por descubrir, ¿no? Ese es el reto con el que nos planteamos, con el que tenemos. Existe otra razón por la cual llegar a ellos es muy importante. Y es el problema de la falta de diversidad, ¿no?, que existe en la industria tecnológica. Yo vengo de la industria de la tecnología, luego os contaré un poco más, ¿no? Y yo he trabajado en varios sitios y it's happening, de verdad, de verdad. Y si miramos quién trabaja en tecnología, a ver, por poner algunos números, solo menos del 20% de las personas que trabajan en tecnología son mujeres. Y primero esto hay que cambiarlo, ¿no? Y como sea, y ahí estamos. Así que aquí me gustaría enfatizar sobre todo también brevemente el papel que jugamos tanto madres como maestras, en este caso, me dirijo a vosotras, porque a veces es fácil pasar por alto con el trajín del día a día la capacidad tan grande que tenemos de inspirar a nuestros niños y niñas. Muchas de nosotras, casi inconscientemente, nos convertiremos en sus primeras modelos, para que se habla tanto de role models y tal. Role model soy yo, role model sois vosotras, y tienen que ver que a nosotras esto de la tecnología no solo nos gusta, que también, sino que se nos da bien, ¿vale? Es importante. Si conseguimos despertar en ellos ese entusiasmo, ¿no?, por la tecnología del que estamos hablando, pues pasarán dos cosas.
La primera de ellas es que dejarán de usar la tecnología como consumidores, como vemos a muchos de ellos que están haciendo en estos momentos, ¿no? Y comenzarán a verse a sí mismos como creadores desde que son chiquititos. Esto para mí es muy importante. Y luego la otra parte es lo que hablábamos antes, ¿no? Que además si conseguimos llegar a un conjunto mucho más diverso de niños y de niñas desde las edades de infantil y primaria, pues también contribuiremos a cerrar la brecha de diversidad que existe en estos momentos en la industria. Y los equipos que construyen nuestro futuro digital pues dejarán de ser como solo una parte muy pequeña, un tipo de persona muy pequeña de la población, y pasarán a ser equipos pues mucho más diversos, ¿no? Y conseguiremos de alguna manera en algún momento que sean igualmente diversos, inclusivos y que construyan pues una sociedad, así contribuiremos a que construyan una sociedad pues mucho más inclusiva, en la que nos tengan a todos en cuenta y a todas en cuenta. Y ahora os voy a contar una historia. Todo empieza con este mensaje que recibí de un padre y que tiene relación con todo esto que os estoy contando. En una conferencia en We Are Tech Women en Inglaterra el año pasado, en verano, un padre en uno de los chats que era de STEM, después de presentarme, de introducirme y decir lo que hacía, ¿no? Pues vino y me dice, muy bien, Miriam, pero tengo una niña de 6 años en casa y me gustaría que se interesara más por las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, lo que se conoce como STEM, ¿no? Ella piensa que son cosas de chicos. ¿Y qué hacemos? ¿No? Y esto me hizo viajar en el tiempo, porque mi padre siempre quiso que yo me dedicara a la informática. Y mi padre decía, Miriam, es el futuro, es el futuro. ¿Y yo qué pasa? Pues que no le hice caso. Y yo pensaba que los ordenadores eran pues grises y aburridos y que yo no quería trabajar delante de un ordenador y que yo no quería trabajar y construir cosas para ordenadores que en esa pantalla tan negra y tal y cual. Esto ha cambiado, sí que es verdad, al cabo de los años, pero el número de mujeres sigue siendo muy bajo, entonces todavía queda algo que hacer, ¿no? Eh, Total, que yo solo empecé a interesarme por ellos cuando cumplí 30 años, más o menos. Entonces, mi marido es programador de inteligencia artificial y bueno, por ahí me entró el gusanillo, ¿no? Y empecé y aprendí a programar. Y descubrí que en realidad trabajar con ordenadores pues podría ser algo divertido, lleno de creatividad y que me permitía ayudar a muchas personas. A mí el lado humano de la tecnología me atrae muchísimo y eso yo o sea, de primeras pues no fui capaz de verlo. Desde entonces he trabajado como programadora en varios países europeos y también como profesora de programación y he ayudado a cientos de personas a cambiar de profesión como lo hice yo. Era coordinadora de una escuela privada de programación en Ámsterdam y teníamos 8 semanas para acoger a gente que quería cambiar de carrera como lo había hecho yo, le enseñábamos a programar y le ayudábamos a conseguir un trabajo. Eso era lo que estaba haciendo cuando me quedé embarazada. Y entonces hace 4 años tuve a mi hijo y con todo esto que os estoy contando, pues empecé a pensar, oye, ¿cómo le introduzco en el mundo de los ordenadores? Y además, con la experiencia que tenía como profesora, un poco era como, ¿cómo traigo algunos de los elementos que uso en mis clases de programación que tenían una carga muy grande de historias, ¿no? Y de dibujos y tal, y ayudo a otras personas a introducir el mundo de los ordenadores o a hablar de este tema o a empezar la conversación eh, con sus niños y niñas. Así que todo empezó con una noche muy tarde, porque nuestro bebé pues no dormía mucho, ¿vale? Pues empezamos a hablar, mi marido y yo, los dos trabajando y viniendo del mundo de la tecnología, oye, ¿y si le contamos historias que suceden dentro de un ordenador? Y os sigo pasando. Sobre cómo usan las matemáticas o cómo dibujan imágenes o cómo funciona Internet. Y si las cuentan un 0 y un 1, podrían vivir en el mundo binario. Así es como nacieron ceros y una. Un 0 y un 1, que son los protagonistas de una serie de libros ilustrados y que viven dentro de vuestros ordenadores. Las imágenes que acabáis de ver son del primer título de la serie,
Bienvenido a nuestro mundo. Este libro presenta el mundo binario y cuenta un poco pues, de dónde vienen ceros y una, ¿vale? Y cómo se conocieron por primera vez en ese mundo lleno de ceros y de unos, ¿no? En el que era muy, muy difícil conectar. La historia en este libro también es una canción y se puede cantar, se puede bailar, viene con una coreografía y todo eso mientras aprenden pues, de bits y bytes. Además, parte de la música la hemos programado con código. Hay unos, si escucháis la música, hay unos sonidos por detrás que se escuchan de vez en cuando y son como snippets de código que hemos programado en Sonic Pi con un músico, un live coding musician en Ámsterdam y viene con 3 juegos, muy así como muy simples, para que desde, este es mi niño con 3 años y vienen juegos como de cambia el 0 por el 1, si quieres que suene la voz, o si quieres que suene el piano, si quieres del tal. Entonces un poco como que empiezan sabiendo, conociendo a Cerus y Ona, dónde viven dentro del ordenador, lo leen, cantan, bailan y tal, y terminan tocando código. Este es el primer título. Luego hay 2 títulos más. Cerus tiene un virus, también está publicado ya, y es una historia sobre seguridad online. Cerus es infectado por un virus y Ona lo lleva de viaje y visitan los emails, visitan el motor de búsqueda y bueno, intentan buscar una cura para Cerus. Y este último de la derecha todavía no está publicado, es el que estoy trabajando ahora. Creo que se va a titular Una visita a la ALU, todavía está por definir, que es la unidad aritmético-lógica dentro del ordenador. Y es la que se encarga de hacer pues, todas las operaciones matemáticas y resulta que se está quedando sin espacio. Hay un problema dentro del ordenador y resulta que se está llenando de bits y allí no cabe nada más. Y entonces llaman a Cerus y Ona para ver si salen con si se les ocurre una solución para ver cómo solucionar. La portada va más por aquí, parece que Cerus va a ser un pirata y parece que Ona va a ser una maga y que algo tienen que hacer por ahí. Y estos son algunos de los bocetos que hago durante el proceso. Estos son lo que yo llamo bocetos muy definidos. Antes que estos hay unos bocetos que son menos definidos. Luego si queréis os enseño algunos. Y un poco de lo que se trata esta, por ejemplo, es la unidad central de procesamiento. Aquí es donde suceden todos los procesos, donde tienen información de cómo funciona el ordenador. Esta es la entrada a la ALU, que son como unas puertas y tal. Y yo no estoy intentando entrar, pero parece que no hay sitio. Y luego encima de esos bocetos pues hago los estudios de color. ¿Vale? Y aquí es lo que os decía. Si queréis todo esto, os puedo mandar información. Si queréis que os mande información sobre todo esto, sobre lo que os estoy contando de los ejercicios y tal, me vais dejando vuestros emails en el chat y yo luego los anoto y os mando cosas si queréis. ¿Vale? Vamos a hacer una parada aquí, por si me queréis comentar algo, tenéis alguna pregunta, no sé, cualquier cosa que me queráis preguntar. Cualquier cosa que os sugiera todo esto. Vamos a ver un poco, que si no esto se hace muy aburrido. A ver. Sabiendo que lo que vamos a hacer después es una historia juntos. Miriam, ¿se me escucha? Se te escucha, Sergio. Mi pregunta es, ¿tu hijo entiende lo que realmente está haciendo sobre los códigos binarios? O no? Totalmente, totalmente, totalmente. Y de hecho, yo creo que tenía 2 años y medio que ya le habíamos empezado a leer Cerus y Ona, porque claro, él está muy metido en Cerus y Ona. Y nosotros trabajamos con ordenadores y un poco el tema era ese, ¿sabes? Era como el ordenador va a ser una parte tan importante de su vida, siendo nosotros programadores, que es como... Y un día sin venir a cuento, se pone al lado del ordenador y se pone a mirar por el agujerito y dice, ahí viven Cerus y Ona. Y hay un juego que luego os lo enseñaré, de cartas, muy fácil, en el que jugamos porque yo hago talleres, ¿vale? Y entonces los talleres que hago con las familias yo empiezo diciendo, ¿qué hay aquí? ¿Quién sabe qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto? Y luego cojo un ordenador y digo, ¿quién sabe qué es esto? Y todos saben qué es un ordenador y qué es un teléfono, ¿no? Y luego les digo, ¿y qué hay dentro? Les digo, todos se quedan. Digo, bueno, os voy a presentar a estos 2 que viven dentro. Él se llama Cerus y esta se llama Ona. Y dicen,
Y luego yo les he dado cartas. Ellos tienen cartas y cada una de esas cartas son bits, como estos que os estáis viendo en la pantalla. Pues hay un bit que son ceros y un bit que son 1. Y entonces yo voy directamente, yo antes de empezar el cuento y tal, yo le doy una carta y le digo, mira, estos son bits, tú eres un 1 y tú eres un 0. Y ya has roto, has roto la conversación, ¿no? Es como ya están dentro, ¿no? Y luego aparte uno es un Batman, otro es un mago, otra es un tal, entonces bueno, es como, vale, pues hoy soy un bit, ¿no? Y leemos el cuento, cantamos la canción, yo digo que hay bits, tal, y yo luego digo, a ver, vamos a aprender a contar en binario. Binario se llama binario porque es el lenguaje de los ordenadores. Y todo esto ¿vale? Y entonces lo que luego hacemos es aprender a contar en binario con un juego que tengo de cartas que es el que os digo que ahora os enseño. Y entonces digo, mira, a ver, resulta que me ayudáis a contar hasta 10, ¿no? Y hacemos un ejercicio de contamos hasta 10. ¿Lo sabéis por qué contamos hasta 10? Y hacemos 10, 20, 30, porque tenemos 10 dedos, ¿no? Y luego le digo, ¿y el ordenador tiene dedos? Y eso se queda. Y digo, bueno, pues entonces, ¿qué hace un ordenador? Y mira, un ordenador, si tuviera dedos, tendría 1. Y podría hacer 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Y queréis que aprendamos a contar como los ordenadores? Y entonces ya, el tiro. Y se van a casa diciendo que ellos hablan como los ordenadores. A lo mejor con 3, 4 años. ¿Responde esto a tu pregunta, Sergio? Sí, 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 perfectamente. Y ya cuando llegáis vosotros y le decís, oye, que vamos a programar robots, ya es como, ¿qué hay que hacer? ¿Sabes? Es un poco todo. La idea va por ahí. La idea va por ahí. Gracias por Vale, preguntar. perfecto. Gracias por preguntar. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien me puede decir por qué no decidió estudiar informática? Yo decidí no estudiar informática o una de estas ramas porque me quedaron muchas, entonces decidí irme de ahí. Bueno, hay Y muchas opciones. especializarme en... ¿Qué? Hay muchas opciones alternativas. Si quieres, luego las hablamos. Vale. ¿Pero te atraía el tema? Claro, claro, sí. Pero no, me quedaron muchas cuando lo estudié y me fui de ahí. Es que a veces... Ya. Bueno, yo estudié, o sea, yo estudié todo online, ¿eh? O sea, yo no fui a ninguna universidad a estudiar programación y ahora mismo no hace falta ir a la universidad si realmente lo que te gusta es la programación y tal. Entonces, por eso te decía que hay muchas opciones alternativas. Mientras, y además incluso, o sea, que complementéis lo que estáis haciendo, ¿sabes? Con temas de programación online, sería una maravilla. Porque además yo soy un poco de la que opina de que el que quiera ir a informática, que vaya a informática, pero que yo no lo cambio por lo que yo tengo, ¿no? Que a mí lo que me gusta, y también de eso habláis en esta asignatura, por lo que me he podido leer, es la transversalidad de la tecnología, ¿vale? Es el decir, yo por ejemplo, cuando busqué mi primer trabajo de programadora, cuando empecé, uno de los primeros, yo dije, no voy a buscar cualquier trabajo, voy a buscar una industria en la que yo quiera trabajar. Entonces, a mí el tema de la educación, por ejemplo, me fascina. A mí la industria de la educación me fascina. Y yo, de hecho, cuando aprendí a programar, lo hacía en una escuela online que yo decía, yo quiero trabajar en esa escuela online. ¿No? Era como, yo quiero trabajar programando todo lo que están haciendo, todo lo que... Y yo solo busqué trabajos en educación y al final terminé trabajando en educación. Y yo creo que eso también es importante decírselo a los niños y a las niñas, ¿no? Que es como no se trata de ser programadores, sino se trata de cuáles son tus pasiones, qué es lo que te enriquece, qué es lo que te interesa, qué es lo que tal. Oye, pues sabes que la programación te puede ayudar con eso, ¿no? Y aparte yo también he trabajado en varios sitios que se nota mucho la diferencia cuando trabajas en un equipo que le mola lo que hace, no solo por la programación, sino por el producto que está construyendo, ¿no? Y las conversaciones, porque al final, si yo trabajaba en esta empresa y iba de educación, al final estás trabajando en innovar la educación. Y la mayoría de las conversaciones no van de código, la mayoría de las conversaciones algunas van de código, claro, pero luego hay otras reuniones que es de cómo queremos, ¿sabes? La manera en la que queremos posicionar esto, qué opinamos de cómo tiene que ser la educación en este contexto, qué opinamos de... ¿no? Entonces, al final, a mí eso es lo que me apasiona.
Y ahí yo eso es lo que pretendo además como comunicar a los niños y a las niñas cada vez que estoy con ellos, ¿no? Por eso también el tema de la música, por eso también el tema pues, de usar las historias, de usar la tecnología, ¿no? Yo normalmente digo, yo soy arquitecta y muchas veces digo, mira, si me preguntarais cuáles de las 3 cosas que yo he estudiado, ¿no? Porque digamos que Cerusiana como que une la arquitectura, las clases, ¿no? La enseñanza, la parte esa mía de profesora, y luego la parte de programación, ¿no? Tengo como el dibujo, la programación y la enseñanza. Bueno, pues si me dijerais de estas 3 cosas, la que me dio la mayor confianza para seguir con Cerusiana fue mi capacidad de programar. Porque saber que te puedes montar tu propia web, que puedes hacer los dominios, que es que la parte técnica es que la tienes dominada, ¿sabes? Que cualquier cosa que surja en la web, que el otro día que se me da, yo en 5 minutos lo tengo arreglado, ¿sabes? Sabes dónde tocar, ¿no? Sabes dónde tal. Y es como, bueno, pues como esto lo tengo dominado o dominado, ¿sabes? Pero uno sabe que, bueno, dame 10 minutos, dame 2 horas o dame 2 días que te lo averiguo, ¿no? Y entonces te da la capacidad y todo el espacio mental que necesitas para centrarte en las historias, centrarte en los libros y tal. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de comunicar a nuestros niños y niñas. Así que, nada, por las tardes no, por las mañanas o por los fines de semana un ratito te pones. Hay muchos sitios guays, así que nada, si os interesa eso también os puedo redirigir a varios sitios que hay. Pero Recordad bueno, lo que os está ha dicho bien. Miriam, que si alguien quiere más información, en el chat le pongáis vuestra dirección de correo electrónico y ella os envía más información de todo este tipo de cosas, Sí. ¿vale? Luego, además, os iba a dar mi mail, pero bueno, si queréis apuntarlo ya, mi mail es miriam@cerusanona.com, @cerusanona.com. Yo estoy ahí para lo que queráis, ¿vale? Pero está bien también saber lo de Jara, ¿no? Que realmente ella quería. Entonces, bueno, afortunadamente ahora también hay como muchas más opciones de estudiar de una manera más informal. Seguimos. Pedro me dijo que a ver si os podía traer algunos ejemplos pues, de cosas que estuvieran haciendo que se estuvieran haciendo ya con Cerusiona, ¿no? Para que, digamos, daros ejemplos de cómo se podía usar en la clase y de ahí pues ir tirando, ¿no? Entonces el año pasado, en septiembre, se publicó el artículo, se introdujo el proyecto, se presentó el proyecto en Hello World, en la revista Hello World, no sé si la conocéis, es del Reino Unido y si no la conocéis os la recomiendo porque es gratuita la versión digital, está abierta a todo el mundo y lo que hacen es coleccionan historias, ¿vale? De profesores de informática y de computing y que ahora tiene muchos nombres, en inglés es como cada día sale un nombre nuevo, ¿no? Pero rodeados al tema de cómo introducir la tecnología a los niños y lo que están haciendo otros y tal, y es muy interesante. Total, que Cerusiana se presentó en septiembre del 2020 y entonces en el Reino Unido se ha empezado a usar mucho. Entonces la mayoría de los profesores lo que hacen es que se lo pillan en versión digital, lo ponen en las pantallas y de ahí van tirando. Y este es en Notting Hill, en Londres. Y este es el juego que os comentaba antes. Creo que Sergi preguntaba sobre lo de cómo hacen, si se está enterando y tal. Este juego, nada, son unos... está adaptado de otro, lo hace mucha gente, pero en este en concreto yo lo que he añadido es que, bueno, pues la idea de las cartas, ¿no? Con los bits y con Cerus y con Ona, y entonces hay un juego también de, oye, ¿quién tiene a Ona y quién tiene a Cerus? ¿No? Que son los que tienen los bolsillos rojos. Y así lo están usando bastantes colegios también ya. Y luego, bueno, el tema de la edad, ¿no? Os comentaba, tengo niñas y niños que desde bebés, los padres, porque además el primer libro, Welcome to Our World, es como en tapa dura y las páginas también son muy duras y las ilustraciones son, como habéis visto, o sea, es que las ilustraciones es gran parte del proyecto, ¿no? Porque un poco la idea que yo tenía era de, si yo consigo que la próxima generación vea los ordenadores de una manera que no sea negra y aburrida, como lo vi yo, ya me puedo, me puedo poner a dormir, ¿no? Era un poco la idea esa de decir, ¿cómo traigo color a esto que para mí no lo tuvo? Entonces es muy atractivo desde muy pequeñito. Y
yo eso sí lo tenía en cuenta. Yo tenía en cuenta, bueno, cuando sean pequeños y los padres les lean y tal, ¿no? Un poco la idea que yo tenía era como, ¿cómo consigo que padres y madres hablen de tecnología con sus niños y niñas? Y además, pues apoyar un poco todo el trabajo que se está haciendo en las escuelas y que Cerus y Ona se conviertan a lo mejor como en un lenguaje que los una a todos, ¿no? Es como, porque además en mis talleres veis a los padres que casi están más metidos que los niños. Y luego, esto fue una sorpresa. Hay niñas de 7, 8 niños de 7, 8 años que lo leen por primera vez y dicen, oye, que son ceros y unos, mamá, ¿sabes? Y eso yo no lo había pensado. Yo no había, digamos, diseñado ese momento en el que los niños lo cogen por sí mismos y empiezan a leer, pero parece que hay ahí también algo mágico. Y luego hay muchos recortables también que doy en la newsletter. Entonces esta niña tiene 9 años y nada, ha montado una casa de Cerus y Ona con todos los recortables y ha montado ahí su Lego y sus historias, recortándolo todo y está aprendiendo sobre ordenadores como jugando a las casitas. Vale. Esos son algunos ejemplos, ¿vale? Seguro que a vosotros se os ocurren 1000 más, porque vosotros sois los expertos, o vais a ser los expertos, ¿no? En esto en cómo llegar a ellos. Pero, a ver, os cuento. Mi mayor sueño con Cerus y Ona no es tanto que los libros se lean, que sí, que también, ¿no? Pero yo un poco, o sea, a mí lo que me gusta es que sea como el principio de todo, ¿vale? Y que realmente lo que se consiga es que Cerus y Ona ayuden a crear ese imaginario en los niños, ¿vale? Que vivan dentro del ordenador y ellos mismos empiezan a crear sus propias historias, sus propias aventuras, montarse sus propias películas, manejar a los personajes, ¿no? Y navegar por el mundo binario. Eso es un poco, ese es mi sueño, ¿no? Y yo creo que ahí es donde de verdad se produce la magia. La magia se produce cuando ellos son Cerus y Ona y cuando ellos están ahí dentro y cuando ellos empiezan a cambiar la relación que tienen con la tecnología. De manera que, lo que decíamos antes, no se ven como consumidores, sino que se conviertan en activos, ¿no? Que la relación sea una relación activa con la tecnología. Y además, en este caso, sin pantallas, ¿no? Así que se me había ocurrido que podíamos hacer pues, un pequeño ensayo aquí, ahora, y montar una historia entre todos, que yo es lo que hago con los niños también en los talleres y lo que a mí me gustaría que me ayudarais en algún momento, ¿no? Os voy a dar un comienzo. ¿Qué os parece? Levantar manos o algo, en plan de, ¿quién está? Vale. Yo lo que había pensado era, mira, os voy a dar un comienzo, os voy a dar un lugar y os voy a dar unos personajes, ¿vale? Hay veces que con niños más pequeños a lo mejor le doy algo más. Por ejemplo, imaginaos que queréis tratar el tema de la RAM o que queréis tratar el tema de Internet o que queréis tratar el tema de, pues hay plantillas, mi madre es profesora de lengua, o sea, que de primaria, y me ha dado plantillas, lo que pasa es que no la he traído aquí, y digo, vale, o sea, ellos tienen plantillas de generación de historias y de cómo unir y de cómo no unir, de cómo terminar, de cómo empezar y tal. Y entonces sí que es verdad que se podría tener generación de historias muy fáciles y divertidas para que ellos digan, oye, pues con este objeto, con esta acción, con este... Pero bueno, vamos a dejarlo aquí por los 20 minutillos que nos quedan, 20-25 minutillos que nos quedan. Vamos a empezar por ahí y a ver, y si no, pues ya vamos metiendo más cosas, ¿vale? Lo hacemos como queráis. O yo voy diciendo nombres y me vais diciendo, o el que se le vayan ocurriendo cosas se desmutea y habla, ¿vale? Vamos a intentar que sea lo más fluido posible. Los personajes son Cerus y Ona, el lugar es tu ordenador y el comienzo es aquel día cuando nos despertamos hacía mucho calor, no parábamos de sudar. Entonces, este es mi iPad, ¿vale? Y yo hago todas las historias en Affinity Designer, se llama la aplicación. Vamos a empezar. Es que me he puesto también el chat para poder leeros por si alguien escribe ahí. Que esta mañana que nos hemos levantado y que aquí hace mucho calor. ¿Qué hacemos? ¿Por qué se calienta un ordenador? A ver. Porque tiene demasiada información. Puede ser, porque a lo mejor está muy lleno, ¿no? Tiene muchos datos, a lo mejor no tiene espacio en el disco duro. Vale, pues
A ver, vamos a empezar aquí. Tenemos una primera opción que dice, ¿qué hemos dicho? Poco espacio en el disco duro. Vale, esa es una primera opción. ¿Qué más tenemos? Miriam, ¿puede ser porque lleve mucho tiempo en funcionamiento? Porque lleve mucho tiempo. Lleva mucho tiempo encendido. En el chat Porque hay. estamos abriendo como más páginas y estamos haciendo más funciones de las que puede soportar el ordenador. Muchas tareas, a lo mejor. Sí. Muchas tareas en cola, muchas tareas a la vez, muchas tareas simultáneamente. ¿Podemos poner muchas Sí. tareas simultáneas? Porque puede tener el ventilador roto. ¿Quién? Ventilador roto. Ay, estoy leyendo en el chat. Esperad un momento. Ventilador roto. Por tener abiertas muchas aplicaciones. Venga, voy a ponerlo de muchas aplicaciones abiertas. Que es similar a muchas tareas simultáneas. Vamos a ponerlo aquí. Ya empezamos a ver como grupos de ideas, ¿no? Vale, estas son de cosas que puede tener rotas. ¿Hay más cosas que podría tener rotas que causarán que hace mucho calor? No sé. Estoy también pensando yo, ¿eh? A lo mejor es que hace mucho calor en la habitación también, ¿no? A lo mejor hace mucho calor en la habitación. Yo he pensado que haya estado al sol el ordenador, pero si es de noche, o sea, si es por la mañana, de noche no hay sol. Entonces Bueno, no es tendría que sentido, ¿no? a lo mejor hay gente que se levanta a las 6 de la tarde. Ah, bueno. No sé, me han dicho que hay gente de esas. A lo mejor es el ordenador, pero claro, si es tu ordenador, pues no. Pero a lo mejor ha estado al sol, no sé, a lo mejor ha estado al sol. Puede ser. Ponemos el ordenador ha estado al sol. Puede ser. Sí. Que sería como mucho calor en la habitación porque eso serían como condiciones externas, ¿no? Podríamos tener como condiciones externas o condiciones. Ha estado al sol. Y ahora si pensamos en cosas de dentro del ordenador, ¿qué parte del hardware podría causar esa subida de temperatura? O sea, el ventilador se encarga de bajar la temperatura. No sé. ¿Quién es la parte del ordenador que se encarga de la memoria RAM? Ha dicho alguien. Memoria RAM, vamos a ir viendo. Vale, entonces tenemos ventilador, memoria RAM. ¿Qué otras partes? ¿Quién es como el cerebro del ordenador? ¿Cómo se llama el cerebro del ordenador? La fuente de alimentación. ¿Sabéis quién es el cerebro del ordenador? El que se encarga de... ¿Cómo se llama el cerebro del ordenador? El que se encarga de decirle a todas las partes lo que tienen que hacer. En el chat lo han puesto. A ver quién. Lo acaba de poner Pablo Barajas Ruiz, lo acaba de poner. Procesador. Le podemos llamar CPU también. Unidad central de procesamiento, le podemos llamar. La placa base, las gráficas, es que en realidad todo está como interconectado, pero realmente el que manda es el procesador, la CPU, ¿vale? Muchas veces es el procesador el que está ahí como... Pero tiramos por donde queráis. Yo creo que con esto podemos ir tirando. No sé, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué os sugiere? ¿Que me dais votos? A ver, vamos a votar. 1. ¿Me dais votos en el chat? 3, o en el chat o me decís, 5,
Estos son como comienzos de historias, no sé. ¿Habéis jugado alguna vez a las historias esas encadenadas? Que uno tiene que hacer como, pues, vamos a intentar hacer algo similar en Zoom durante 10 minutos. Podríamos también hacer como un primer dibujo. Un primer dibujo también sería, la primera viñeta es Cerus y Ona se despiertan, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces, vamos a dejar esto aquí y ahora volvemos a ello. Hacerle una foto si queréis y ver a ver si se os ocurren cosas de por dónde vamos a tirar, por dónde podemos tirar. Y imaginaos también que todo esto, la idea es que se haga con los niños, ¿sabes? Así que nada, sentiros niños. Y si yo os digo, Cerus y Ona se acaban de despertar, ¿vale? Y decimos, ¿y dónde se despiertan? ¿Cómo es que duermen en una cama? Vosotros que estáis con robots, vamos a intentar buscar una cosa que no sea una cama, ¿no? En una tecla, en una tecla. Pablo tiene... Vale, venga, me mola, me mola. ¿Entre teclas, encima de teclas o debajo de teclas? A lo mejor viven debajo de teclas. ¿Puede ser? A ver, yo cuando se me ha roto alguna Un tecla vídeo. por debajo, tiene los pinchitos debajo, se podrían despertar ahí. Eso mola mucho. A ver, pues dejarme que... ¿Esto funciona? Sí. A ver, las teclas, lo que dice Pablo, a ver si me salen, ¿eh? Pero las teclas son una cosa así, ¿no? Esto es totalmente live aquí con vosotros, ¿eh? Entonces, bien, se podría, a lo mejor este Cerus está saliendo de, a lo mejor aquí, esta Ona, y se están mirando el uno al otro con un calor. A lo mejor es de estos teclados que se iluminan, que tienen las teclas como que se iluminan. Y entonces duermen aquí debajo. O otra opción podría ser verlo de perfil, ¿no? A lo mejor el pinchito, ¿no? Que dice Pablo, aquí está Cerus durmiendo, o a lo mejor está como sentado, ya. Cerus, Ona está en esta otra de aquí. Y hace como mucho calor, ¿no? Entonces Ona dice no sé qué, y aquí ahí está el bocadillo, y aquí dice, uff, qué calor hace, ¿no? Algo de eso. No sé, tenemos como dos opciones, ¿vale? A mí eso me mola. ¿Mola? Pero igual que viven en una tecla, o sea, si esto lo hacéis con niños, yo no quiero saber ni lo que os va a salir, ¿vale? Pero puede molar mucho. Vale, entonces se levanta y dicen, que aquí hace mucho calor, ¿qué hacemos? Entonces, vuelvo a los números. A ver, a lo mejor ellos tampoco lo saben. Imaginaos que ellos también tienen que pensar y tienen que decir, oye, vamos a buscar información, a ver, no sé, que haya como una fase de investigación por parte de Cerus y Ona, no sé. Claro que se pueden dar como un recorrido por el ordenador, tipo a ver qué ven, a ver si ven algo raro y como que a ver si dan con el problema. Yo diría, vale, pero imagínate que, hombre, que haya como una... Podría ser, podría ser, no te estoy diciendo que no, y podría, pero como tenemos 6 viñetas, pues vamos a intentar como... porque eso es otra, yo creo que yo siempre intento decir, no, venga, pues, constraints se llama en inglés, ¿no? Que es como las restricciones, ¿no? Creo que es restricciones. Es decir, venga, pues tengo 6 viñetas, ¿no? A ver qué, o tengo 12, o tengo... Entonces, a ver, sí, podrían decir, venga, pues vamos, esta primera, por ejemplo, podría ser que te digo yo, la RAM podría ser, y de hecho en Cerus tiene un virus, sucede así, el libro tiene esa estructura. En Cerus tiene un virus, es, vamos a ir a ver a qué, vamos a ir a ver a qué, hasta que lo encuentran, ¿vale? Y no sé, a mí con 6 viñetas yo diría, bueno, pues a lo mejor hay un sitio dentro del ordenador donde tienen toda la información y es a ese lugar al que van a, no sé, como una biblioteca, no lo sé, no lo sé.
Si fuera una biblioteca, ¿cómo sería? No lo sé. O a lo mejor es un micrófono, o a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor es una inteligencia artificial que se llama chip. Podría ser, por ejemplo, que ya, supongo que a lo mejor no será la primera vez que pasa en calor, que pasa eso. Entonces, que como nosotros aquí, cuando nos despertamos, que encendemos el ventilador, pues que ellos vayan a la parte del ventilador a refrescarse. Y que cuando Pues, lleguen allí, pues se den cuenta de que está estropeado, por ejemplo. por ejemplo. ¿Qué os parece? Eso sería si fuéramos, a ver, si fuéramos, podríamos hacer esa historieta. Podríamos hacer esa historieta. Y además es como muy, yo creo que en 6 viñetas la tenemos. Vamos a intentar, porque da igual, o sea, da igual en realidad, habiendo hecho un montón de historias, yo también, con niños y tal, al final te das cuenta de que da igual con ellos a dónde vayas, porque ahora os voy es lo que os estaba diciendo. Ahora es como, vale, pues tienen que ir de camino al ventilador. ¿Cómo se mueven? Pero sí o no. Como por dónde viaja la información dentro del ordenador. Porque ceros y no son información, claro, son los bits. Y todo esto se lo repetís y se lo repetís y se lo repetís. ¿Cómo se llaman? ¿Os suenan los buses de datos? Los cables, los buses de datos. Son los buses de datos. Entonces, por eso, si veis los libros de Cerusiana, siempre hay como buses de datos por todos lados. Que yo en ningún sitio digo que son buses de datos, pero eso pues ya irá. Pueden ir por buses de datos, pero luego también, no sé, ¿cómo sugiere? Eso ya lo he hecho yo. ¿Cómo pueden viajar, Cerusiana? ¿Cómo pueden ser los cables? Como, no sé. O vuelan, que usan bici. Eso me lo tiene que explicar Pablo, como Nemo con las tortugas. ¿Eso cómo es? Sí, como si fuera el flujo de información que, claro, allí la información va rápido, es como que se montan en ese flujo y que se salen cuando se tienen que salir, como Nemo, que se mete en la corriente y luego se sale cuando se tiene que salir. Pues a lo mejor es una corriente, ¿vale? ¿Tiramos por ahí? ¿Alguien tiene algo que aportar? ¿Alguien le mola que, no sé, un jetpack? Un jetpack. A mi niño le gusta mucho, claro, cuando estéis con niños, esto ya se va. A mi niño le encanta un jetpack, y entonces hay veces que a Cerusiana le tenemos que poner los jetpacks. Como, boom, boom. Pero a lo mejor son jetpacks dentro de una corriente. No sé, es como, de repente tienes a uno allí y te dice, oye, no, que a mí me gusta esto otro que usa no sé quién. Y ya está. Vale, entonces, si cogemos el tema el tema del flujo, ¿vale? Yo creo que a lo mejor podríamos hacer, este es como el poblado de teclas, ¿os parece? Hay como el poblado este así, chiquitito de teclas, que es de donde vienen, y de ahí salen como muchos flujos. Hay uno que es por aquí, otro que es por aquí, al final hay uno que es por aquí, que es el grande, que es por donde salen, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué van? Como en burbujas. ¿Cómo viajan por ese flujo? Alguien que siga la historia. Alguien que le siga a Pablo el rollo. También mola a lo mejor decir, oye, pues voy a meter cosas de, no sé, cosas que inconexas de otro tema de tecnología que sepas, no sé, a lo mejor de la última clase de robótica, una terminología, Yo a veces también, yo pienso, digo, en Internet, ¿no? En Internet están como estos códigos, estos números que son 404, digo 404, y digo, jolín, pues a lo mejor hay como señales también que van siendo como ese tipo de información, ¿no? Como de metainformación, que realmente no es ¿cómo se dice? No es el mensaje principal, ¿no? Pero es como un mensaje transversal que vas teniendo con el niño, ¿no? Pero bueno, imaginaos que, no sé, a lo mejor van en burbujas. Y esta es ceros y esta es una. Y van como con un montón de otros... Y salen de aquí, ¿no? Y van diciendo algo. No sé. Así es como monto yo las historias. Esta es mi primera pasada de no os vayáis a creer que luego se convierte en esto. Luego se convierte en esto, pero, pero todo nace así.
Vale, pues ¿y en la siguiente qué hacemos? ¿Ya llegan al ventilador? ¿O maneras de enfriar? Está también el liquid cooling, lo que es el enfriamiento por agua también existe. Podría Sí, haber en el chat tráfico. dice, Podría en haber el chat, tráfico. sí. Podría haber tráfico, el ordenador está ralentizado. Ah, vale, pues entonces a lo mejor resulta que iban por aquí y a lo mejor este Cerus, esta zona. Y aquí a lo mejor hay una señal que ponía, efectivamente, que ponía al ventilador, ¿no? Aquí ponía ventilador. Y aquí están los de este del tráfico. ¿Vale? Y ahora se ha ralentizado. ¿Y qué pasa en el cuello de botella? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? Un peaje. Un peaje. ¿Y qué es un peaje? Eso lo está diciendo tu compi, Pablo. ¿Cómo van? No, espérate, explícale cómo va Cerus y Iona, que son los personajes, hasta el ventilador. ¿Cómo crees que van? Volando. En bici. Andando. Andando. A lo mejor Pero, andan muy rápido, a lo mejor andan muy rápido, a lo mejor tienen unas piernas que son como que le metes un turbo y... ¿Pueden ser? bueno, creo que es un dinosaurio. El único dinosaurio que corre es el velociraptor. Pero dísela ella. El único dinosaurio que corre es el velociraptor, los demás no corren. Se puede montar en Velociraptor. A lo mejor se convierten en velociraptores con lo que dice María en el chat, de van andando muy rápido al tocar los cables. Cuando tocan cables se convierten como en velociraptores. ¿Qué te parece? Pues, podría ser. Y les ponemos una de estas aquí también. Les ponemos un gorro así, un gorro como muy picudo, En forma de dinosaurio. en forma de dinosaurio. O un gorrito así como en forma de dinosaurio. Me da mejor la idea que ha dicho. A ver, esta zona. ¿Y cómo es un gorro de dinosaurio así? Podría. Y tienen una cola. Y estas son las piernas que corren muy rápido. Y las orejitas, ¿eh? No hay que olvidarse de las orejitas. Los velociraptores no tienen orejas. Claro, pero Cerus y Iona sí. Entonces, ¿qué No, hacemos? ¿Se las Es dejamos como de o...? convertir. Claro, ¿le dejamos las orejas o se las quitamos? Pues, será. Se las dejamos. Vale, y al final resulta que nada, que está aquí el ventilador, han puesto a lo mejor en marcha o tenían algo, no sé, algo de eso. Y aquí está Cerus dinosaurio, y aquí está Ona dinosauria. Y ahora decimos fin. ¿Qué te parece? ¿Qué os Bien. parece? Bien. Y yo creo que tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando, chicos, porque son las 6:20. No sé, Pedro, si os tenéis que ir a vuestra casa, podemos seguir dibujando Cerus y unos dinosaurios. Pedro, tú me dices. Muy bien, pues yo creo que se merece un aplauso, ¿no? Sí, te decían en el chat que tenías que haberle puesto los pelillos así como más de punta porque iba a toda velocidad. Total, eso lo cambia. Eso lo cambiáis y me mandáis los bocetos. Si alguno tiene ahí que coja, que me mande. Tenéis mi email. Os voy a poner mi email para que... Sí, ponlo en el chat mejor que se quede ahí. Este es mi email. Deciros también que los Esperarse un momento. los libros que escribe también ella los traduce también al inglés y a otros idiomas. Y
le permite pues, expandirse rápidamente por todo el mundo contando estas historias y estas cosas. Sí, ya van 5 idiomas. Ese es mi 5 mail. idiomas. Sí. Y luego también tenía... Lo que yo siempre os digo de estas cosas es que siempre penséis en lo que sería la integración curricular de todo esto que ella os está explicado. Y lo que ella os acaba de dar ahora mismo es perfectamente una historia, una metodología de trabajo lúdica totalmente, con gamificación absoluta, de cómo introducir esto, por ejemplo, con niños más pequeños o de otras edades, en función de los tópicos o de lo complejo que queráis hacer las historias, ¿no? Incluso, lo que os digo, si os cae en una posición, una unidad didáctica, como actividad puede ser perfectamente, pues llevar a cabo esto mismo que habéis hecho con Miriam hoy, realmente como ejemplo, ¿no? Incluso contextualizarlo, ¿no? Pues, hay una serie de libros que apoyan este tipo de historia, que ya eso será otra práctica que haremos hasta que nos vayamos de aquí, que será traeros libros para que veáis cómo está esto, digamos, cómo se ve el tema de la robótica, cómo se ve el tema de la tecnología en los libros de texto, ¿no? Que hay muchas editoriales que trabajan ya, no solamente desde editoriales, es decir, desde algo más formal, sino incluso desde libros como puedan ser los de Miriam y otros más que os voy a traer para que veáis como ejemplo, recortables, libros para colorear, es decir, que esto no es lo que os ha dicho Miriam al principio, no es una moda, esto lleva ya bastante tiempo, que además creo que, no sé si ha sido ayer o hoy, ha salido también en la televisión otra vez, el tema de la robótica y el tema de las competencias tecnológicas de los estudiantes, y es algo que ha llegado para quedarse. No sé si Miriam tiene que decir algo más. Sí, no, yo lo que decías tú al principio, Pedro, que a mí lo que yo sueño con Cerusiones es que pueda apoyar cualquier tipo de cosa que se esté dando en el aula, o sea, el tema de la robótica, el tema que al final es que apoya lo que sea, cualquier cosa que se esté dando, ¿no? Como una introducción muy directa, porque como habéis visto, o sea, no había ni que saber de ordenadores, ¿no? Exacto. Yo creo que has sabido a poco. Pues nada, darte las gracias enormemente, Miriam.